El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de novela histórica. Hoy volvemos con un autor que la verdad que teníamos, desde luego no en el olvido, pero sí que hacía muchísimo que no hablábamos con él, que es Álvaro Urbina. Álvaro Urbina, que además lo conoceréis por ejemplo, Sinfonía del Tiempo o La Mujer del Reloj, que son dos novelas históricas bastante interesantes que, aparte de que las tenéis reseñadas en nuestra página web, pues también digamos que hemos hecho algún que otro programa hablando sobre ellas. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, pues muy bien, con ganas de hablar tranquilamente hoy sobre esta historia y encantado de repetir, porque en la última conversación que mantuvimos, y como bien dices, fue hace ya bastante tiempo, me lo pasé bien y disfruté de hablar con calma, ¿no? de mi anterior novela y nada, pues vamos para adelante. Bueno, de hecho, comentar que la verdad que al final tu carrera como escritor está siendo bastante prolífica, porque nosotros ya en su momento hablamos acerca un poco de tu anterior novela, pero, joder, Álvaro Urbina es una persona que, aparte de que este libro lo ha publicado con HarperCollins, que aparte es una editorial que a mí me gusta mucho, es verdad que es una editorial muy potente en el mundo hispanohablante, bueno, y en el mundo anglosajón también, y... y hay que decir bueno, que también ha ganado varios premios. Por ejemplo, el Is Libris, por ejemplo, del 2018. Y la verdad que, oye, pues se agradece tener a alguien que yo personalmente además también conozco, que nos conocimos, si no recuerdo mal, en 2017, si no recuerdo Sí, mal. Y oye, sí. pues mantener esta digamos, relación, aunque sea de manera entrecortada, ¿no? Por así decirlo, en el tiempo, pues para mí se agradece un montón y, oye, me hace mucha ilusión, Álvaro, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, porque esa ilusión es compartida porque tú estabas ahí en mis inicios, ¿no? Es decir, fuiste una de las personas con las que recuerdo que mi editorial organizó como un encuentro, ¿no? Con periodistas, blogueros, y nos conocimos en ese encuentro en Café Gijón, Sí, creo que era. efectivamente, fue en el Café Gijón y de hecho es más, yo voy a meter una pequeña cuña y es que tu libro, concretamente La Mujer del Reloj, es la única edición de toda mi biblioteca que yo tengo en pruebas. Pero era una Ah, edición en pruebas que nos sí. enviaron, no sé por qué razón, la verdad, pero, pero oye, espectacular. Además, gracias a Lucía Luengo, Lucía Luengo, que sí. como editora también es una persona, vamos, es una Bueno, trabajadora incansable y estupenda. sí, Y pues maravilloso. nos hizo ese favor. Sí, sí, sí. La primera vez que aquella edición novenal, aquella edición en pruebas, era la primera vez que veía una historia mía, digamos, publicada o en libro, ¿no? Bien que era una tirada, digamos, pequeña para enviar a periodistas bueno, se enviaba a ciertas personas, entre ellas a ti, y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Pues sí, sí, joder, Ya, fíjate que yo que sea ¿quién la nos iba única a decir que íbamos a estar novela. aquí hablando, digamos, unos años más tarde en un programa propio? Sí, 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 Pero sí, bueno, en sí. cualquier caso, esta es tu casa y yo estoy completamente seguro de que los oyentes, bueno, pues estarán, vamos, van a estar encantados de escuchar contar esta historia que además, personalmente, vamos, para mí era desconocida, que es esta causa 167 sobre la familia Sagardia en esta nueva obra que se llama Los años del silencio, que personalmente a mí me ha fascinado. Además, encima lo terminé estos días y me ha parecido absolutamente espectacular el contexto del libro, ¿eh? Porque, claro, mi primera pregunta es un poco qué fue la causa 167 y cómo llegas hasta ella. Sí, estamos hablando de eso, de un sumario, estamos hablando de un texto, un texto de carácter judicial que estaba olvidado, estaba enterrado en los archivos judiciales de Pamplona y estamos hablando de un texto que se escribió en los años 40 en pleno, bueno, pues ya con el régimen de Franco digamos que se rescató hace aproximadamente una década una asociación de memoria histórica a raíz de un libro
escrito por José María Esparza de historia, que trataba esta historia. Y en él se descubría pues, que era verdad, ¿no? Esta historia de la familia Sagardía en el 1936 era verdad. Es decir, esta historia era una historia tabú, pertenecía al rumor popular, incluso casi cayó en leyenda. Y gracias al descubrimiento de este sumario, pues de este texto oficial, pues se confirmó que realmente no era una leyenda, no era un mito, eran unos hechos que se quedaron registrados, se inició un proceso judicial, se llamó a declarar a sospechosos, a personas de este pueblo, e incluso hubo ciertos encarcelamientos. Y bueno, parte es un poco de ese texto oficial, pero luego también hay numerosos testimonios, hay el trabajo de varios historiadores que tratan este caso de esta familia, fuentes de las que he ido bebiendo y que he ido construyendo con ellas esta novela de Los Años del Silencio. Sí, de hecho, bueno, para meternos un poco más en contexto, esta es una historia que está ambientada en Navarra, en los años, digamos, de la Guerra Civil y bueno, y los posteriores, y es básicamente esta cosa 167 acerca de la desaparición de una familia, de una mujer y sus hijos. Y entonces, pues, Álvaro nos va contando un poco, digamos, cómo se desarrolla digamos, la historia y cómo, digamos, pues eso, se va descubriendo y los misterios que tiene esta desaparición. Lo cierto es que, ya digo, es una historia muy desconocida y yo creo que por eso tiene un potencial muy interesante de cara al público. Y luego, por otra parte, además me parece que has cambiado de contexto histórico, lo cual a mí personalmente, bueno, ya sabes que a mí me gusta bastante la Guerra Civil Española en ese como contexto. La debilidad. Entonces, claro, para mí ha sido mi debilidad. Yo en cuando vi la novela dije, pues es que va a venir para saca. Sí, sí. Sí, a ver, estamos hablando de uno de los casos más llamativos de aquella época. En aquella época desapareció mucha gente. Bueno, ya sabes tú perfectamente lo que sucedió, sobre todo en los primeros meses de la Guerra Civil. Pero es que este es un caso que es muy, muy llamativo. Es un caso, estamos hablando de la desaparición súbita de una familia, de una madre embarazada con sus 6 hijos menores de edad, una noche de agosto del 36. Desaparecieron sin dejar rastro en el pueblo donde desaparecieron. A la mañana siguiente, en principio, nadie sabía nada, nadie había escuchado nada, pero los fantasmas se empezaron a instalar dentro de las casas, un silencio se instaló en aquel pueblo que se demoró mucho más tiempo del imaginado. Estaba el padre de esta familia en ese momento estaba trabajando el carbón en las montañas, denunció la desaparición, inició un proceso judicial que se demoró más de 10 años, que no llegó a esclarecer los sucesos. Es un caso muy llamativo, es uno de esos casos en los que te das cuenta y dices, joder, el tópico de la realidad supera a la ficción. Muchas veces dices, ¿por qué existen los tópicos? Nos aburrimos de ellos, pero los tópicos existen por algo, ¿no? Es que en este caso la realidad supera la ficción. Sí, sí, desde luego. O sea, es que en el contexto en el que la gente desaparecía por motivos políticos, desaparece una mujer con sus 6 hijos que además por unos motivos que realmente tampoco son políticos, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante impactante. Y luego, además, esta novela, bueno, yo creo que el contexto, y ahí va mi siguiente pregunta, ha sido, bueno, es diferente al que tú tenías, porque tú empezaste escribiendo sobre el siglo XIX, luego cambiaste también y te moviste a otro género, también volviste, bueno, a vuelto a la novela histórica. ¿Y cómo te ha resultado, digamos, ese ambiente guerra civilista para luego el desarrollo de la obra? Porque, o sea, es el que es, ¿no? Pero me refiero que al final hay digamos, como una especie de contexto, de halo, ¿no? No sé, que ese contexto lo impregna todo. Sí, bueno, a ver, dicen que se ha escrito mucho sobre la guerra civil y es cierto, pero que se ha escrito todo sobre la guerra civil y eso no es cierto. Ahora estamos en un momento en que se están descubriendo historias mucho tiempo silenciadas, se están sumando fosas comunes, hay grandes esfuerzos por parte de muchas asociaciones de memoria histórica que están intentando sacar a la luz historias mucho tiempo silenciadas y este es el caso de esta historia. Son historias que merecen contarse, a las que hay que darles voz. En la guerra civil
aquí en Los Años del Silencio la guerra civil está como telón de fondo, pero esta no es una historia que hable de la guerra en las trincheras, es una historia que habla de esa guerra en las casas. Y muchas veces realmente el motivo ideológico era la superficie, ¿no? O sea, es decir, se señalaba a una persona y a veces realmente, ¿por qué se señalaba? Bueno, las personas se gustan y no se gustan, ¿no? Y uno no sabe explicar realmente por qué no te gusta una persona. Simplemente es una cosa inconsciente y cuando no pasa nada, pues no pasa nada, pero cuando de repente la civilización se rompe y viene alguien y te pregunta qué señales, tú coges, levantas la mano y señalas a esa persona que no te gusta y no sabes muy bien por qué lo estás haciendo, pero lo haces, ¿no? Y aquí estamos hablando de las relaciones humanas, ¿no? Que estamos hablando, pues, de esas pequeñas ofensas del pasado que en principio pueden ser inofensivas, que casi siempre son inofensivas, pero que en determinadas circunstancias pueden llegar a convertirse en monstruos. Estamos hablando de rumores agrandados, de envidias, de la envidia, ¿no? La envidia tan presente, la envidia está muy presente en la vida. Y en principio no tiene por qué ser, puede llegar a ser dañina en aspectos pequeños, pero en determinadas circunstancias puede llegar a ser mortal. Estamos hablando de supersticiones, de paranoias en aquella época y hoy en día, en lugares en los que a lo mejor no se tiene acceso a o incluso sí, teniendo acceso a toda la información del mundo, pero estás polarizado y solo tienes acceso a la información que te interesa y cada vez estás más obcecado en tus ideas, pues en aquella época, evidentemente, en un valle aislado o incluso en zonas donde había analfabetismo o lo que sea, pues se podía llegar a supersticiones, a paranoias, a pensamientos más extremos y eso siempre es un peligro, ¿no? En este caso, a mí me parece muy importante la cultura, ¿no? La educación, el acceso a la literatura, por ejemplo, en este caso, yo creo que son vitales para que podamos, para protegernos, ¿no? De cometer atrocidades que se han hecho en el pasado y de no cometer los errores que cometimos en el pasado, de no volver a cometerlos en el futuro. De hecho, bueno, yo, mira, aquí me voy a acordar de mi abuelo, ahora que estamos hablando de memoria. Mi abuelo decía que la envidia es una enfermedad que no tiene cura, porque al final es Seguro. algo que está presente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí, Y la verdad que es de lástima, ¿no? El cómo en contextos así, todos estos, y lo comentabas tú en la novela, como estos sentimientos que quizá no hacen daño en un tiempo de tranquilidad, en estos contextos se vuelven extremos y al final acaban degenerando o haciendo, o no sé, siendo un punto importante de la degeneración de alguien, ¿no? Entonces, sí, pero desde bueno, en luego. cualquier caso, me ha parecido muy interesante, pero además me parece una de las reflexiones que quieres transmitir en ese sentido. Sí, Luego me gustaría preguntarte un poco acerca de cómo ha sido el proceso de, digamos, de... No de documentación, porque al final eso sabemos que ha sido los artículos, ha sido la propia causa, sino qué dificultades has tenido para plasmar una sociedad como del pueblo de Gaectu, ¿no? Es un pueblo católico, pues eso, muy creyente, muy supersticioso, durante el 1936, porque para eso has tenido que leer mucho más allá de quizás la sociedad navarra o la propia mm, sociedad española de estos años. mm. Sí, efectivamente, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que esto es una novela que he escrito sobre personajes que yo cuando accedí a esta historia me encontré con un gran puzzle con muchas piezas y había muchas lagunas, muchos huecos, ¿no? Muchas piezas por poner y nadie me podía dar esas piezas porque al final lo que ha sobrevivido hoy en día son testimonios de generaciones que ya que no estaban entonces casi, ¿no? O alguien todavía sobrevive, pero... y entonces yo enseguida tomé una decisión y era, yo iba a serle fiel a esta historia en sentido de tratarla con la mayor delicadeza posible, el mayor respeto, conservar su esencia, pero también debía adquirir cierta distancia, porque yo tenía que construir personajes, tenía que entrar en sus mentes, tenía que construir diálogos que nadie sabe realmente cómo fueron, y recurría a los elementos de la ficción también, ¿no? Esto es una realidad.
Eh, y bueno, es una forma es una forma en la que intentamos los escritores muchas veces pues escribir una novela, ¿no? Recrear los hechos pasados, porque al final lo que tú tienes es que reconstruir, recrear cómo era la vida en esos lugares, tienes que hacer al lector que se sumerja en ellos, tienes que construir una atmósfera, tienes que ser fiel a ciertas costumbres. En este caso, pues los habitantes de Gaztelu hablaban euskera y evidentemente yo la he escrito en castellano, pero sí que hay momentos en los que en los que se introducen diálogos en euskera en algunos aspectos que están traducidos evidentemente. Y yo aquí en el País Vasco el euskera varía muchísimo, hay dialectos, hay zonas. El euskera que hablo yo aquí en Vitoria no es el mismo que se habla en Gaztelu, y muy diferente. Incluso yo llego allí y casi no puedo ni entender a algunos lugareños. Entonces, yo he tenido o sea, me han ayudado en ese aspecto, en recrear el euskera concreto de esa zona. Son muchos detalles, ¿no? El tipo de vegetación, hay incluso se describe en un momento la matanza de un cerdo. No se mata un cerdo igual en Soria que en Gaztelu. En fin, son muchos detalles, ¿no? que tienes que intentar recrearlos de la forma más concreta posible, ¿no? Más localizada posible. Y eso es importante, ¿no? Para un escritor y para que una novela se construya con buenos cimientos. Y bueno, yo creo que esta novela ha quedado muy bien cimentada porque se ha explicado la sociedad navarra de la época y también la sociedad española de la época, que al final pues tienen muchos puntos en común. Y varios de esos puntos en común son los estamentos sociales, ¿no? Que hasta cierto punto podemos ver en la obra, pues por ejemplo, vemos al sacerdote que tiene un peso fundamental en la sociedad, que bueno, pues más que esa devoción, quizá hay diferentes sentimientos en torno a su figura y a sus acciones, por supuesto, y también la Guardia Civil, que, vamos, tienen un carácter fundamental en la novela que sobre todo además nos muestra, pues eso, cómo era la propia sociedad de la época. Yo creo que de esto podríamos hablar un poquito más, porque al final es eso, la religiosidad, por ejemplo, impregna prácticamente la mitad de capítulos, por lo menos, de la obra. Sí, efectivamente. Es que estamos hablando de una zona donde la Iglesia tenía un poder enorme, ¿no? El control de la Iglesia, digamos, en muchos casos la percepción de la realidad y del mundo que se tenía en lugares aislados y en lugares que no se tenía tanto acceso al exterior, pues se veía sobre todo muy influenciada por la presencia de la Iglesia, ¿no? En este caso del cura, ¿no? Y eran sociedades muy religiosas. Y desde luego el cura es un personaje con mucho peso en esta historia, es un personaje que influye mucho, es un personaje que, que recuerda mucho esos antiguos procesos inquisitorios que hubo en el siglo XVII muy cerca de Gaztelu. Es muy conocido el caso de las brujas de Sugarramurdi, y que también salpicó, en cierto modo, una zona muy cercana a Gaztelu. Y luego, como dices, también tenemos a un guardia civil que al final en aquella época, ¿no? Estaba como esa especie de equilibrio, de tensión que se generaban muchas veces entre lo que era el maestro, la escuela, y la iglesia, el cura, ¿no? Dos formas muy diferentes de ver y de percibir en algunos aspectos la realidad, aunque luego en el fondo tampoco son tan diferentes. Y eso genera muchas tensiones, y eso también lo intento retratar en esta novela porque era algo que se podía dar en Gaztelu y que se vio en muchísimos pueblos. Y bueno, al final lo que tú intentas es ir recabando los ingredientes propios de aquella época, de las vivencias de aquella época, e intentas ver de qué forma pueden tener un peso sustancial en tu historia, cómo puede afectar eso a los personajes, cómo un personaje se ve influenciado por la opinión del cura, cómo el concebir el mundo a través de una presencia importante como digamos, de la fe en Dios y de esa religión fuerte, pues pueda llegar a hacer ciertos actos, en muchos casos, pues llevados al extremo. Bueno, pues entre otros, el hecho de que la propia guerra civil lo concibían
ciertos sectores de la iglesia propensos a apoyar a los sublevados como una cruzada, ¿no? Pero bueno, Sí. a pequeña escala, desde luego lo tenemos con ciertos personajes también en esta obra. Y en esta obra se ve, claro. Que está claramente, sí es verdad que plasmado en el día a día y en lo cotidiano, también lo tenemos el cómo eso, esta fe puede acabar degenerando. Que yo creo que no es una fe, ¿no? Yo admito que yo no soy muy creyente, pero quizá la fe va por otra parte, ¿no? Lo que es Sí. la fe ciega no es la fe, es la fe malentendida, entiendo yo. Sí, es como una fe próxima a la paranoia y al extremismo, ¿no? Es muy peligrosa, eso es la fe ciega. La fe ciega sin ningún tipo de contexto y de perspectiva y de sacar la cabeza y ver lo que hay alrededor es muy peligrosa. De hecho, hilando un poco con justo con lo que estábamos hablando, has comentado al principio de la novela que, bueno, ahora ha habido varias. En 2016 se recuperaron pues los restos de esta familia y lo hicieron a través de asociaciones memorialísticas que siguieron en busca de esta familia en el tiempo, ¿no? Porque ya prácticamente era un mito. Esto es lo que ha pasado en toda España, justo en este contexto, ¿no? De la guerra civil, con un montón de asociaciones, como por ejemplo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica u otro tipo de asociaciones que sí que es verdad que tienen un carácter más político en el sentido de que me refiero que no buscan asesinatos que no tienen que ver, o sea, que buscan asesinatos que tienen que ver con la represión franquista y eso al final tiene un carácter no político, porque realmente lo que quieren es restituir la dignidad, sino Sí. que bueno, que no está tan ligado a eso, porque el crimen al final no es, digamos, no es de ese tipo, ¿no? Pero, ¿cómo te parece a ti esto de la memoria y cómo crees tú que este libro pues, puede influir en esa memoria colectiva? Sí, sí, la verdad es que, a ver, en los últimos años sí que está habiendo, como digo, bueno, como dices tú, ¿no? Un gran avance en ese aspecto, se están, como digo, desenterrando muchas historias olvidadas y yo creo que esta historia representa también un poco todo eso, ¿no? Y hay que darle una respuesta a todo eso, ¿no? De pronto se están descubriendo historias que tenemos que conocer. En este caso estamos hablando de una familia que desaparece en el 36. Hablamos de 10 años de juicio y hablamos de 80 años de silencio hasta el año 2016, cuando gracias bueno, a ciertas personas se va a una sima que está muy cerca de este pueblo, que tiene más de 50 metros de profundidad, una de las simas más profundas, uno de los agujeros más profundos que hay en la zona norte. 15 pisos puede tener un edificio con esa altura. Es una sima muy, muy estremecedora y ahí se sacan esos restos, ¿no? Es una historia muy llamativa. Yo creo que también que hay que, como digo, hay que dar voz a estas historias, ¿no? Y en este caso, sí, no estamos hablando de una historia que sea justo por motivos políticos, pero es que en realidad, en el fondo, no, en el fondo muchas no lo fueron, ¿no? O sea, sí lo fueron, pero también había otras razones, ¿no? Y esas razones que son que forman parte son intrínsecas de la vida, forman parte de la vida y de las relaciones humanas, se dan en cualquier lugar, se daban entonces y se dan ahora en cualquier circunstancia, pues son las que retrata al fin y al cabo la literatura. La literatura al fin y al cabo, ¿de qué habla? ¿No? Pues habla de las relaciones humanas, habla de los sentimientos, de las emociones y eso al final es un poco a lo mejor hablar de forma simplista, ¿no? Pero bueno, dentro de esto hay un mundo, un universo totalmente misterioso y enorme y desconocido aún, en el que a veces tienes la sensación de que solo estás arañando la superficie, ¿no? Sí, sí, desde luego hay muchas cosas de las que todavía necesitamos más información y yo creo que estas asociaciones y este tipo de, por ejemplo, esta obra que has publicado tú ahora recientemente, creo que ayudan mucho a esclarecer los hechos porque aunque sí que es cierto que lo tuyo es una novela que lógicamente tiene una parte que es ficcionada, ¿no? Bueno, pues también arroja y hace que la gente pueda saber qué es esta causa 167. Y yo creo que es fundamental para entender nuestro pasado. Luego también además me ha gustado mucho que tienes ciertas reflexiones acerca de lo que es esta memoria.
Bueno, en realidad hay muchas reflexiones muy interesantes, porque, por ejemplo, la de la fe que hemos hablado antes, o mismamente la propia reflexión sobre el propio analfabetismo que se vivía en la época, que también Sí. uno se para a pensarlo y a día de hoy la población está totalmente alfabetizada y pues al final el leer y escribir como que no lo valoramos en Bueno, sí porque es algo básico para todos nosotros y nosotras. Pero hace 80 años no lo era. De hecho, al revés. Y eso al final era una, digamos, falta de oportunidades en la vida a la larga. Pues eso, por estas situaciones, ¿no? Y por la situación nacional, en este caso. Y me llama mucho la atención, pues eso, esa frustración en torno a eso. O mismamente pues eso, las propias envidias, ¿no? La verdad que me ha gustado mucho la novela, es que no puedo pues decir otra cosa, Álvaro. Y gracias. no es porque estemos hablando, si es que siempre que digo estas cosas pienso, joder, alguien se va a pensar que estoy peloteando a la gente, que no tengo la necesidad, también te lo digo. Pero que me hace mucha gracia porque digo, ojo, es que está muy bien. No, sí, sí, bueno, a ver, me alegro de lo que dices, Javier. A ver, sí, en este caso, pues por ejemplo, en el tema del analfabetismo hay un personaje que representa esta situación, que es un labrador, el hermano de Mercedes, Agustín, que él es, en el fondo es un personaje pues que siente, percibe, que ignora muchas cosas, que es vulnerable en muchos aspectos. Él es un matón de alguna forma, ¿no? Quiero decir, es una persona violenta, es una persona que no consigue reprimir sus instintos más salvajes en cierto modo, es una persona muy peligrosa, pero también es una persona que es vulnerable y él percibe esa parte vulnerable de él porque sabe que se le escapan muchas cosas y sabe que puede ser engañado e influenciado muy fácilmente. Eso lo percibe él, pero no se ve con armas suficientes como para poder hacer frente a eso. ¿Esas armas cuáles son? No son armas hechas con pólvora, es el saber leer, por ejemplo, ¿no? Es la educación, el alfabetizarse. Muchas veces, como bien has dicho, yo creo que a veces cuando tienes una cosa, cuando tienes algo, cuando algo está en tu poder, no lo sabes valorar realmente. Y el hecho de que ahora muchos más sepamos leer, escribir, y hagamos algo con eso. Es decir, lo usemos para algo, porque tú puedes aprender a leer y luego no leer nada en tu vida. Y entonces, pues es una lástima. Pero eso nos protege muchísimo. No somos conscientes de la educación, de lo que hace la educación y la cultura. Genera en nosotros una especie de capa protectora de la que no se habla nunca y yo creo que está ahí continuamente, que nos protege en cierto modo de esa bestia primaria que todos llevamos dentro, ¿no? Porque seguimos portando el mismo ADN que los Homo sapiens de hace 100, 200, 1000 y 2000 y muchos más años que hicieron las cosas que hemos hecho, que se hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para que podamos protegernos, ¿no? de esos errores del pasado, de guerras como era la de Ucrania, que, no sé, yo creo que una gran muralla ante eso, ante que la civilización no se rompa, es la educación y la cultura. Y eso es una de las reflexiones yo creo que también contiene la novela o que he intentado transmitir de la forma en que mejor he podido. Mira, Álvaro, me ha venido esta reflexión a la cabeza respecto a justo lo que estábamos comentando. Yo bueno, últimamente estaba hablando un poco vamos, he hablado con ciertas personas, concretamente con Laura Mas, que es una autora que también ha estado aquí en el podcast. Y hablando con ella le decía, es que al final la lectura es quizá de las cosas más revolucionarias que hay. Y entre otras cosas, creo que lo es porque, claro, un trabajador, por ejemplo, que no lee, que no entiende a su alrededor, no puede, por ejemplo, responder a algún abuso de alguien superior, por ejemplo. Pero si ese trabajador lee y ese trabajador comprende, porque no vale de nada leer si no comprendes, al final, oye, tiene esas herramientas para decir, mire usted, se está usted equivocando, aquí hay una ley, la ley dice esto, usted no se puede pasar de aquí. Y creo que eso es una de las mayores virtudes y yo creo que también es una de las facetas quizás revolucionarias de la lectura. Es decir, leer tu novela y entender qué significa la memoria, por ejemplo,
A mí me Sí. parece tremendamente revolucionario en ese sentido. Para las vidas de cada uno. No hablamos de Mm. una revolución marxista, una revolución. No, no, no. No. Hablamos de la revolución para con nosotros mismos de cara al entorno en el que vivimos. No sé si me explico bien, que a veces es que soy un libro cerrado. No, 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 te entiendo perfectamente, ¿no? A un nivel más doméstico, más cotidiano, más del día a día, que al final es lo que realmente las batallas se libran ahí, ¿eh? Las otras, bueno, tienen las batallas del día a día, ¿no? Las batallas personales y las revoluciones personales y son realmente las que se están produciendo. Las otras se llevan todo el protagonismo, pero las revoluciones que hemos entendido, que entendemos tú y yo como con palabras mayúsculas. Y no, esto es como con la historia, ¿no? La historia en mayúsculas se conforma de la historia, de las miles de historias en minúsculas, que son las que realmente construyen la historia en mayúsculas. Pues lo mismo con esto. Y lo que dices es cierto, ¿no? Yo creo que el leer y el comprender te establece ese criterio, ¿no? Hace tu vida mucho más rica porque asistes, es como una ventana, ¿no? A través de la cual asistes a otras vidas, a otras situaciones, enriqueces, amplías, ¿no? Tu comprensión del mundo y en el ejemplo que has puesto, ¿no? De si te ves, digamos, sometido al abuso por parte de tu jefe, por ejemplo, en ese caso, ser capaz, ¿no? De tener las herramientas de saber verlo y saber ver lo que está pasando. Si tú no tienes esas herramientas, eres... es que se hace a veces muy difícil de comprenderlo, pero alguien que no que vive en una especie de encierro de las características que sean, es que está muchísimo más limitado, ¿no? Y muchas veces decimos, juzgamos con ese presentismo, ¿no? Es decir, los actos del pasado, muchas veces dices, no los comprendo, ¿no? ¿Cómo pudimos hacer esto? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo esta persona pudo hacer tal cosa? Tú dices, bueno, es que tú lo estás juzgando o lo estás imaginando con tu forma de entender el mundo. Pero esa persona tenía una forma de entender el mundo muy diferente a la tuya. Vivía en un contexto muy diferente al tuyo y hizo lo que pudo o lo que mejor supo o lo único que pudo hacer con las herramientas que tenía, ¿no? Y por eso yo creo que viene muy bien el comprender y el entender y el saber situarse en el lado de otras personas, ¿no? Pues desde luego totalmente de acuerdo con esto. De hecho, ya digo que a mí me ha sacado esa reflexión en ese sentido, esas pequeñas, esos pequeños capítulos, ¿no? De los que se habla o se reflexiona quizás sobre el conocimiento, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría preguntarte un poco cuáles son tus expectativas, sobre todo aprovechando que se ha publicado hace poco esta novela de Los años del silencio. ¿Cuáles son tus expectativas en torno a esta novela? Y bueno, a ver si nos podías dejar algún tipo de reflexión, pues eso, más bien sobre el proceso, digamos, cómo has vivido tú el proceso de formación de la novela, porque ya digo que me ha parecido... Vamos, me parece una pregunta que quizás es muy reflexiva y muy profunda, así sin habértela dicho antes, pero, pero yo las tengo que tirar porque... No, bien. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo la verdad es que, a ver, yo cuando empecé a escribir esta novela, llegué a esta novela a través de la radio, porque yo colaboro con un programa de radio aquí en Radio Euskadi, y mi tarea consistía en rescatar historias, pues historias desconocidas o por lo menos con interés, ¿no? para el público, historias de nuestro pasado, que nos hiciera comprender mejor nuestra historia en mayúsculas. Y así llegué a este caso, ¿no? Y enseguida me di cuenta de que no podía contarlo en 15 minutos en antena, que aquí había mucho jaleo, ¿no? O sea, que quiere decir que era una historia de un grandísimo dramatismo y enorme, ¿no? Una historia que era tremenda. Y bueno, la verdad es que yo simplemente lo que quiero es aportar un granito de arena, ¿no? A eso de lo que ya hemos hablado, a esa especie de muralla o protección o como queramos llamarla, esa coraza, ¿no? Que nos protege de lo que somos, ¿no? También, de nuestra naturaleza más oscura. Y aunque sea en un pequeño granito de arena, a mí me gustaría creer que con esta novela aporto eso, ¿no? Y si es así, y si lo consigo, pues yo me doy más que satisfecho.
no sé, con cada novela pues intentas conseguir diferentes cosas, ¿no? Hay diferentes razones o diferentes motores, ¿no? Que te llevan a escribirla mejor y a dedicar todo el esfuerzo que requiere una novela. En este caso, este ha sido uno de los motores, que el aportar un poquito, ¿no? Y además, como la he escrito en este contexto en el que evidentemente las guerras están continuamente librándose en el planeta Tierra, pero ahora tenemos una guerra que, bueno, que bueno, pues que es más próxima y que nos está afectando de una manera más directa. Está como la guerra más presente, ¿no? A nivel de actualidad en nuestra sociedad, y en ese contexto, pues yo escribiendo esta novela y publicándola, pues sobre todo porque habla de la parte silenciada de las guerras, ¿no? De lo que pasa en las cabezas de los civiles, de las personas. Pues no sé, es un poco, esa es la reflexión que hago yo en torno a esto, ¿no? En torno a mi motor para escribir Los Anillos del Silencio. Pues me parece una reflexión muy acertada y bueno, esperemos que nada, te volvamos a ver por aquí. Yo, vamos, te voy a seguir invitando a otras cosas, aparte de hablar de estas novelas. Y ya lo verán nuestros oyentes, eso lo dejamos para la sorpresa más adelante, que habrá algunas. Y nada, yo te deseo todos los éxitos. Yo la verdad que esta novela a mí me ha gustado mucho. Ya no hablo como director o coordinador de este programa, sino hablo como lector. Y creo que además hay, bueno, pues una profundidad importante dentro del tanto el desarrollo de los personajes como en el desarrollo de los contextos. Y creo que eso es fundamental para que una novela sea buena. De hecho, lo hablaba también con Laura Mas, justo de que creo que esta novela además tiene... Joder, es que de verdad que no te estoy haciendo la pelota. Pero es que esta novela tiene muchas cosas muy buenas y entre otras cosas es que es una novela corta que creo que puede caber, o sea, que puede encajar muy bien para lo que es este contexto de que la gente no lee tanto y sobre todo que creo que es un... bueno, pues es una novela que creo que está muy, muy, muy bien de cara, pues eso, a facilitarse al lector, pues eso, al consumo de los lectores. Entonces yo creo que, vamos, espero que además tenga una buena acogida. Yo además te deseo lo mejor, Álvaro, como siempre. Muchas gracias, Javier. Y noto que me lo dices de forma sincera, así que lo agradezco. no, y que bueno, que nos seguiremos viendo. Tú ya sabes que nosotros estamos por aquí. Y nada, a los oyentes lo que les decimos es que tienen el link en la descripción, que pueden, bueno, pues leer un poquito más sobre la novela. Además, también van a encontrar una reseña en el foro de la historia, que ya he escrito. Y bueno, pues que estará publicada por si quieren, pues eso, navegar por nuestra web. Y también les dejaremos un link para adquirir el libro, que oye, pues también es importante. Así que nada, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Javier. La verdad es que siempre me tratas muy bien y nada, pues por la próxima. La próxima cuando llegue, pues volveremos a hablar. Pues sí, eso espero, eso espero. Así que nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.